Yo creo que ya está Andy ubicado precisamente allí con el vicegobernador de la provincia de Córdoba, porque vamos a enterarnos, y creo que es muy importante, conocer de primera mano qué es lo que ha decidido la provincia y de qué manera se va a encarar esta fase de la cuarentena, porque sabemos bien que el presidente ha liberado o ha permitido que gran parte del país, con excepción de la provincia de Buenos Aires o de las ciudades más conflictivas de la provincia de Buenos Aires, con excepción de eso, el resto del país puede avanzar a una nueva fase. Andy, ya estás con el vicegobernador. Es así, Lagarto. Recién en la primera salida en el móvil mostrábamos cómo estaban las calles en la zona céntrica de la ciudad en el inicio de esta cuarta fase en Córdoba, que se denomina reapertura progresiva, con algunas flexibilizaciones en actividades y rubros que se conocieron ayer por la noche, y queremos profundizar sobre estas cuestiones con el vicegobernador Manuel Calvo, para conocer en definitiva hacia dónde se apunta, y la pregunta inicial es saber si quedan algunas actividades por flexibilizar en transcurso de los próximos días, próximas semanas. Buen día, Calvo. Buenos días a todos. La verdad que gracias por la comunicación. La intención del gobierno de Córdoba en esta etapa, en esta cuarta fase del aislamiento social preventivo obligatorio, es seguir cuidando la salud de los cordobeses en todo el territorio provincial, pero también ir flexibilizando las actividades de empleo, de trabajo y generando actividad económica. En este sentido, se ha tomado decisión ayer en el COE de flexibilizar varias actividades que tienen que ver fundamentalmente con el comercio, las actividades profesionales independientes, las inmobiliarias, lo que tiene que ver con las concesionarias de autos y de motos, habilitar la posibilidad de mudanzas también y distintas actividades más, también el tema de la peluquería también, y otras actividades que están previstas en base a las decisiones que tomamos el día de ayer. Han quedado algunas actividades que no han sido flexibilizadas. Recordemos a la sociedad que la cuarentena no ha finalizado, ha cambiado de fase. Esto significa que estamos dando los primeros pasos hacia la flexibilización que van a permitir gradualmente ir recuperando las actividades tanto económicas como de trabajo y productivas. En este sentido, es nuestro entendimiento de que tenemos que dar pequeños pasos, pero no tener que volver abruptamente hacia atrás respecto de alguna decisión sanitaria que haya que tomar para ir llevando adelante las distintas fases que tiene la cuarentena social obligatoria y preventiva en nuestro país. Calvo, puntualizo en el comercio. ¿Cuáles son los horarios habilitados? ¿Quiénes pueden concurrir a los comercios? ¿Hay algún orden establecido para los vecinos, ciudadanos que quieran concurrir a comprar algo en algún comercio de Córdoba? La actividad comercial comienza en el día de hoy, desde las 14 horas hasta las 20 horas, y los días sábados de 9 a 13 horas. Para todas las actividades que se han flexibilizado que empieza la flexibilización el día de hoy, es con número de documento, con terminación de número de documento. Quienes terminen el número de documento de manera impar es para días impares, y quienes terminen el número de documento con documento par, para días pares. Siempre teniendo en cuenta también de que hay un fuerte poder de policía por parte de los gobiernos locales, en este caso el gobierno de la ciudad capital, que ha tomado para sí los protocolos elaborados por el COE para el cumplimiento de cada una de las medidas que se han tomado respecto de la flexibilización comercial. En el caso de los comercios, que es quizás la actividad que más envergadura tiene en este momento de la flexibilización, se permite una persona cada 20 metros cuadrados dentro del local comercial. Se permite también la posibilidad del retiro en la puerta del local, más allá de la actividad de delivery. Y este concepto original está atado a lo que es el comercio de cercanía, el comercio que está a 1000 metros del domicilio donde uno reside de manera permanente. Reitero, son los primeros pasos de una flexibilización. Estamos entrando en la fase 4, el objetivo es no volver para atrás abruptamente, por lo tanto, a medida y de manera permanente vamos a ir flexibilizando distintas actividades, sumar mayor cantidad de actividades, flexibilizar horarios. Lo que no queremos es volver abruptamente hacia atrás. Las actividades, rubros que estaban flexibilizados desde hace, por ejemplo, 2 semanas, y por poner un ejemplo de la óptica, un óptico,
¿tiene que continuar con el horario que arrastraban o con los nuevos horarios? No, todas las actividades que estaban establecidas con las habilitaciones anteriores continúan con la misma modalidad que tenía en las habilitaciones anteriores. Lo mismo ocurre con los servicios esenciales y las actividades esenciales, continúan todos con la misma modalidad que habían obtenido en algunos casos desde el comienzo de la cuarentena, y el resto los que se fueron flexibilizando de manera paulatina. Por lo tanto, esto lo que viene a sumar esta flexibilización es sumar actividades con un orden de acuerdo a lo que establece el decreto nacional, que tenemos que garantizar de que no haya más de una movilidad de más del 75% en cada uno de los pueblos y ciudades, que se van sumando nuevas actividades en base a la flexibilización. Sabemos que hoy, al menos hasta la tarde, sí, no hay transporte urbano, también rige el paro de transporte interurbano y el urbano en las localidades del interior, por tanto no hay transporte en este momento en la provincia de Córdoba. Pero, ¿cuál es la situación del transporte público en el contexto de esta fase 4? Bueno, más allá de los inconvenientes de la falta de transporte, es importante también aclarar que todas las actividades que se han flexibilizado a partir del día de hoy no tienen permitido el uso de transporte público de pasajeros. Eso no lo establece solamente el COE, sino también está establecido en el marco del decreto nacional, que establece distintas prohibiciones. Las prohibiciones no pueden ser reglamentadas por las provincias, por eso en esta etapa de la flexibilización solamente estamos avanzando de manera gradual con las actividades que son permitidas y que son potestad de las provincias de poder generar una flexibilización. Reitero, es importante que la ciudadanía sepa esto. No está permitido el uso de transporte público de pasajeros para ninguna de las actividades que se han flexibilizado en el día de hoy. Bien, Lagarto, ¿pueden preguntar ustedes desde allí? Sí, ¿cómo le va, vicegobernador? Buenos días. Mis preguntas van a ser un poco reiterativas tal vez, pero queremos ser, y ya que lo aprovechamos a ustedes, le agradecemos la gentileza de habernos recibido, queremos ser lo más didácticos posible. Yo le voy a ir dando algunos ejemplos y usted me responde cómo será. Por ejemplo, una concesionaria de autos, ¿cómo puede atender al público? ¿Cómo va a ser eso? Buenos días, Lagarto, muchas gracias por la comunicación. Las concesionarias de autos y de motos, y de acuerdo a lo que hemos establecido en el acuerdo con ellos, en el marco del diálogo permanente que tenemos con todas las instituciones en el COE, va a ser para las ventas que tenían pautadas y que no habían podido haber sido finalizados con motivo de que empezó la cuarentena de manera intempestiva y en este momento no pudieron terminar con las ventas. Lo mismo con el caso de las motocicletas, va a ser por turno y con servicio de delivery, o sea, la concesionaria se pone de acuerdo con el propietario de quien adquirió la unidad y se le lleva la unidad hacia el domicilio y se genera todo lo que es la documentación, la papelería, visto de que ya ha vuelto a la actividad también el registro de la propiedad automotor en todo el ámbito de la Argentina. En este sentido, una vez cumplida esta etapa, sí vamos a empezar gradualmente la apertura de las concesionarias tanto de auto como de motos. Le pregunto por aquellos que son profesionales independientes. Andy entró ahí en el tema. Yo le quiero preguntar por odontólogos o médicos particulares. ¿Pueden recibir a sus pacientes? Sí, Lagarto, todos pueden recibir a sus pacientes con turnos establecidos y cumpliendo el protocolo de bioseguridad que ha establecido el COE. La atención es durante todo el día, pero con turnos. Todo lo que tenga que ver con actividades médicas que tengan que ver con la salud, la atención es durante todo el día. En el caso de profesiones independientes, como el caso de abogados, contadores o algún otro tipo de actividad que no tenga que ver con actividad médica, la atención es solamente el trabajo durante todo el día, todos los días de la semana, pero la atención es a partir de las 14 horas. Lo que se ha querido hacer en este sentido, tanto de la atención del público por la tarde a lo mismo que con el comercio, es mantener el distanciamiento social a la mayor posibilidad en base a esta nueva fase de la cuarentena, que es la fase 4, sabiendo que durante la mañana
hay muchas actividades que están relacionadas a la actividad bancaria y distintas actividades públicas que son parte de servicios esenciales y que venían siendo parte desde el comienzo en la cuarentena. Entonces lo que se está tratando de generar es la división entre la población que se mueve durante la mañana y la que se mueve por la tarde. Sí, está claro entonces que esta flexibilización o esta nueva etapa para los comercios, para el movimiento básicamente céntrico o en las zonas más comerciales de los barrios, es a partir de las 2 de la tarde. Pero los sábados va a ser a la mañana y el sábado naturalmente es un día de mucha concurrencia. Me parece que ahí van a tener que coordinar con la municipalidad. Me pareció buena la idea de Buenos Aires, a lo mejor se la puede tomar acá, digo yo, es un pensamiento de peatonalizar muchas calles para evitar que la gente esté muy encima. No sé si lo han charlado con la municipalidad en ese sentido, porque hay medidas que se colisionan, ¿no? Sí, mire, Lagarto, el diálogo con el gobierno municipal es de manera permanente, tanto con el intendente como con todos sus funcionarios en cada una de las áreas, y estamos trabajando de manera coordinada para que estos protocolos que ha elaborado el COE Central hayan sido aprobados por parte de los municipios locales y el municipio de la ciudad de Córdoba, también como responsable del poder de policía local en el seno del territorio de la ciudad, haga cumplir esos protocolos. Vamos a ir avanzando, como le decía al comienzo, Lagarto. Esta es una primera etapa de la flexibilización. Lo que buscamos es ir sumando más horarios, más actividades de manera paulatina, lo que nos permita generar, no tener que volver para atrás abruptamente, y siempre como prioridad para nuestro gobierno la salud de los cordobeses, no importa en qué parte de la provincia vivan. Bueno, ¿se han declarado más zonas blancas en el interior provincial? ¿Hubo localidades que pudieron dar ese paso? Lo que hemos logrado es que la ciudad, las zonas blancas, toda la zona detrás de la sierra, como todo el norte de nuestra provincia, y también los departamentos, como el departamento Río Segundo y el departamento Tercero arriba, aún siguen siendo zonas sin coronavirus. Lo que hemos logrado es que la transmisión por conglomerado que tenía establecida la Nación para dos conglomerados de nuestra Córdoba, que era Río Cuarto, Las Higueras y Santa Catalina Holber, y el otro conglomerado que era Villa María y Villanueva, han dejado de tener transmisión por conglomerado. Por lo tanto, allí hemos ganado un paso más hacia adelante en la lucha contra la pandemia del coronavirus, que no significa, en definitiva, Lagarto haber ganado nada. Sabemos que en esto, más allá de las distintas medidas que se toman en materia sanitaria, tienen que ver con la cuarentena no ha finalizado, continúa, estamos en una nueva fase y debemos seguir cuidándonos entre todos, manteniendo el distanciamiento social, y la mejor vacuna contra el coronavirus es seguir quedándose en casa. Solamente dedicar esas actividades a las cuales son esenciales o de primera necesidad, como están siendo a partir de la flexibilización que estamos teniendo en este momento. Lagui. Sí, Vaquita. Buen día, vicegobernador. Un gusto saludarlo. Daniel Potenza lo saluda. Quería volver un poco a la apertura en esta cuarta fase de la cuestión comercial. No están incluidos en este momento aquellos negocios, aquellos comercios que estén en shopping y en galería, ¿verdad? Así es, no están incluidos, pero hay un doble motivo. En primer lugar, dentro del decreto nacional dan autorizaciones a las provincias y hay prohibiciones que están establecidas por el marco nacional. Tanto los shopping como los grandes centros comerciales, hay una prohibición por parte del gobierno nacional de realizar la apertura. Por lo tanto, el gobierno provincial no tiene aún facultades para poder, reglamentar una flexibilización paulatina en esos lugares, no solamente por una cuestión sanitaria, sino también por una cuestión de prohibición que existe en el seno del decreto nacional y que no ha sido delegado a las provincias. Bien. Calvo, ¿cómo le va? Buen día, bueno. Evelyn lo saluda. Quería consultarle si están analizando salidas recreativas para los fines de semana. ¿Cómo estás, Evelyn? Sí, estamos trabajando en el seno
del COE en distintas propuestas para la ciudadanía respecto a salidas recreativas. En el transcurso de esta semana seguramente vamos a tener novedades al respecto. Queremos ser cautos en esto, como le dijimos al comienzo, la salud es la prioridad, la vuelta al trabajo y el regreso a la actividad y la rueda de la actividad económica tiene el principal eje la principal mirada en esta primera etapa de la cuarentena. Vamos a evaluar qué es lo que ocurre en el día de hoy, en el día de mañana, para ver si llegado el miércoles o el jueves podemos tener una propuesta en materia de salidas recreativas pensada exclusivamente para los fines de semana. Estamos hablando para los sábados y para los domingos, teniendo en cuenta la participación de adultos y niños siempre con responsables para el desarrollo de actividades recreativas en todo el territorio provincial. Es algo que seguimos trabajando desde el COE y que lo vamos a dar a conocer oportunamente. Bueno, la última pregunta, y le agradecemos la gentileza de habernos atendido, pero como lo hemos agarrado, siempre andan las disparadas, ahora lo hemos agarrado un poquito. No, simplemente una valoración de cómo está la cuestión sanitaria en la provincia. Bueno, digamos, ustedes saben que hemos tenido 2 picos más allá de lo que es la pandemia en todo el territorio provincial. Hemos tenido 2 picos, primero el geriátrico de Saldán, luego lo que ocurrió con un nosocomio de la salud aquí en la provincia de Córdoba. Pero ustedes han visto, en base a los informes que ha elaborado no solamente nuestra propia área de epidemiología, sino también lo que ha elaborado el Gobierno Nacional respecto de por qué estamos en la cuarta fase de la cuarentena, porque la duplicación de casos en nuestra provincia está por encima de los 49 días. Y en materia sanitaria, el Gobierno provincial no para de seguir generando mayor infraestructura hospitalaria para poder atender el pico de la pandemia, y esperemos que no llegue nunca, pero ustedes han visto cómo hemos provisto de respiradores artificiales en todo el territorio provincial, a distintos hospitales provinciales, que son los hospitales COVID que ha determinado nuestra autoridad sanitaria, como así también aquí en la ciudad de Córdoba, transformando absolutamente todo el Hospital San Roque, el nuevo hospital modular que tenemos al lado del Hospital San Roque, ampliando la capacidad del Hospital Rawson, trabajando en todo el territorio provincial garantizando la salud. En el día de hoy por la tarde, junto al ministro de Salud, vamos a estar en el hospital de Río Cuarto, proveyendo mayor cantidad de camas de terapia intensiva, como así también respiradores artificiales y monitores necesarios para sumar más infraestructura hospitalaria en esta parte de la provincia, y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso de la semana en Villa María, en Dianfunes, en Mina Clavero, en el resto de los hospitales que tenemos, que son centros COVID de atención de coronavirus en todo el territorio provincial. Para nuestro gobernador Juan Schiaretti y para todos nosotros, la prioridad de la salud es la prioridad número 1 del gobierno respecto de cuáles son las actividades que debemos realizar a lo largo de este tiempo. Lagui, me permite una pequeña inquietud sobre el final. Vicegobernador, ¿cuál será la tarea asignada a la fuerza policial en lo que hace al control de la circulación a partir de este lunes? Es la misma tarea que tenía asignada hasta el momento Vaca, en el sentido del control, fundamentalmente del transporte público de pasajeros, en el caso de personas que estén realizando alguna actividad, el control de los números de documento para cada una de esas actividades, y seguir adelante con el control tal cual estaba previsto desde que comenzó la pandemia. Pero en esto, dejarte una reflexión respecto de que la responsabilidad del gobierno provincial es indelegable. Nosotros tenemos la responsabilidad de la administración y del ejercicio en todo el territorio provincial de las distintas actividades, y somos quienes tenemos la responsabilidad de administrar. Y en esto también el poder de policía que ejerce el gobierno municipal, el gobierno de la ciudad de Córdoba, para hacer cumplir. Pero también hay una fuerte responsabilidad social en esto. Necesitamos tener una fuerte responsabilidad social, ciudadana, que estos pequeños pasos que estamos dando en materia de flexibilización sean pasos que sean para quedarse, para ir sumando mayor flexibilización y no tener que volver abruptamente hacia atrás. Bueno, vicegobernador Manuel Calvo, le agradecemos muchísimo la gentileza, le pedimos disculpas de habernos entrometido en su mañana complicada. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, Lagarto, a todo el piso, a Vaca y a toda la gente que está por allí. Muchas gracias. Gracias, John. Bien, el Lagarto. Bueno, gracias, hasta luego. Dos apuntes, si me permiten. Sí. El primero es que, por ejemplo, en cuanto a las actividades, me confirmaban recién que los podólogos no están habilitados todavía. Sí, las peluquerías con los respectivos protocolos para la atención a partir de hoy, pero no los podólogos. Por otra parte, me consultaban hace un rato si los adultos mayores estaban exceptuados para salir a hacer diversas compras o tareas. Bueno, la recomendación desde las autoridades sanitarias es que los adultos mayores sigan confinados porque ya estamos en la etapa de transmisión comunitaria en Córdoba y por lo tanto hoy corren más riesgos de contagiarse que en el inicio mismo de la cuarentena, allí a mediados del mes de marzo. Así que el riesgo, al ser alto, la intención es que permanezcan en sus domicilios. Y por último, parece una soncera, pero el número 0 es número par, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la salida, ¿sí? Porque es una consulta que va a venir y vale la aclaración. El número 0 es par. Bueno, gracias Andy, muy amable, gracias. Bueno, hemos brindado la versión oficial sobre esta nueva etapa de la cuarentena. Por eso nosotros queríamos, antes de guitarrear, ir a la fuente para conocer en detalle cómo el gobierno ha diagramado la cuarentena. Lo que aportaba Andy recién es una discusión muy graciosa que ocurrió en Buenos Aires, porque, claro, publicó Larreta el sábado a la mañana en su conferencia de prensa que los números pares salían un día y los impares otros. Y uno preguntó, pero me parece que fue en broma, ¿y el número 0? Claro. ¿Qué? ¿Par o impar? Claro. Bueno, pero después hubo una peor, porque decían, bueno, está bien, bárbaro, los días pares salen los números pares. Bueno, pero ¿y el lunes qué es? ¿El lunes qué es? ¿Par o impar? Claro. ¿El martes qué? Bueno, se refería a los números. Al número, claro. Bueno, pero era una discusión un tanto graciosa y en broma, obviamente. El Águila